Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al programa La Sintonía de los Magos en Radio Arrayán FM 106.3. Quien les habla, Yamal Jadue, en compañía de Rosana Astorga. ¿Cómo está, Rosana? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, Gracias. acalorados en este día tan... Sí, Sí, porque aquí adentro, porque afuera. es que afuera hace un frío, pero aquí ya estamos tomando nuestro cafecito. Justamente. Y en compañía de Olga Carús, quien es tarotista, pero en esta oportunidad nos va a hablar de otra faceta. Ella es reikista y maestra de Reiki, instructora y terapeuta. Y vamos a hablar hoy justamente sobre el Reiki. Palabra súper conocida, pero que alguna gente todavía no identifica bien. ¿En qué consiste el Reiki? ¿Qué es el Reiki? ¿De dónde viene? Reiki. Bueno, el Reiki es energía universal, ¿ya? Se refiere a lo siguiente, es una energía que se dice que está presente en todo el universo y también en nosotros, ¿ya? La energía Reiki es la que anima todas las cosas, la que le da forma al universo, a los planetas y el movimiento dentro de los planetas y a nosotros mismos, la naturaleza y todo lo que nos rodea, ¿ya? Por eso que Rei tendría, digamos, como sílaba, Reiki, Rei haría alusión, digamos, a una conciencia espiritual y el Ki a la energía vital, a la que recién me refería. ¿Ya? Entonces esto empieza a nacer, digamos, porque es algo que, digamos, se expresa en el mundo de acuerdo a las necesidades que se van produciendo. ¿Es la misma energía que se usa en todo tipo de sanaciones, en las distintas culturas? Es muy parecido porque cada cultura, digamos, ha tenido una expresión puntual en relación a sanación, que tiene que ver con la idiosincrasia y donde también se origina ese lugar como pueblo, ¿cierto? Como sociedad. ¿Ya? En este caso, Reiki, bueno, es uno de tantos flujos energéticos que tienen el universo y que llegan a nosotros, y es de origen japonés. ¿Ya? Esto se origina con Mikao Usui, que es producto de un satori, de una meditación, de una realización espiritual en un monte, porque Mikao Usui es un monje budista. Entonces se supone que nace en relación a consultas que le habrían hecho sus alumnos en relación a la manera de curaciones, ¿cierto? De Jesús, podríamos decir. Ahí se puede hablar bastante en relación a lo que es la leyenda también del origen de Reiki, que viene siendo otro aspecto. El Reiki emana entonces, para seguir esta historia un poquito, emana de Mikao Usui. Claro. ¿Y nadie más existe? ¿Hay alguna otra corriente? No como en otras técnicas que hay diferentes corrientes, se van... Claro. Acá solamente es Mikao Usui. Aquí es solamente Mikao Usui, digamos, para lo que es el Reiki tradicional. Reiki Ryoho le llaman Reiki tradicional, que es quien trae este Reiki, producto, como les mencionaba, de esta manifestación espiritual, producto de 21 días de meditación. Él llega a él, producto de esa realización, llega esta energía y llegarían unos símbolos también que se supone que los vio en meditación, ¿ya? Pero eso es Reiki y desde ahí después, se dice, ¿cierto?, que él empieza a hacer una serie de curaciones como producto de esta energía, como una manifestación que se empieza a dar y forman en el tiempo lo que es una asociación que es Reiki Ryoho Gakkai en Japón, que es una asociación que es para los japoneses que viven ahí, que son maestros de Reiki y que son japoneses. Tienen que vivir, es un círculo más cerrado. Hace poco tiempo tuvimos acá una entrevistada, quien era experta en 10 linajes de Reiki. ¿Ya? ¿Puede haber tanto linaje, tanta diferencia? Es que en realidad cuando esto pasa a Occidente, porque en principio no se manifestó inmediatamente, fue un proceso, o sea, me refiero a que no hubo una expansión tan inmediata del Reiki. Incluso se dice que se encontró históricamente algunos vestigios durante la Segunda Guerra Mundial, habrían algunas personas que practicaban, pero cuando pasa a Occidente empieza una expansión y ahí se forma lo que se llama también la Reiki Alliance, ¿ya? Entonces también nacen otras manifestaciones y otras líneas de Reiki alternativas, producto, ¿cierto?, de otras técnicas también.
¿ya? Yo no conozco las otras, yo he practicado por más de 20 años ya las que recibí, que son el Reiki tradicional, y no conozco las otras, pero hay varios libros que ustedes que se pueda investigar, ¿cierto? Que la gente puede buscar también en internet, porque hoy día la información es bastante más amplia en comparación con algunas que hubo antes, que era todo como muy críptico. Cuando empieza Reiki todo era muy como cerrado, era de carácter secreto. Y luego ya en estos tiempos que se llama que estamos en la era acuariana, donde todo va hacia a los movimientos colectivos y los pensamientos más abiertos, empiezan a conocerse las distintas manifestaciones y los distintos grupos que hacen Reiki, y uno puede encontrar algunas otras cosas. He escuchado de Reiki egipcio, Reiki tibetano, Karuna también. Karuna, que es creo que es la madre del Karuna, es la madre del Reiki, lo que entendido yo. No tan así. El Reiki original, el Reiki Ryojo, es el Reiki original. Es el Reiki original. Después de ahí se desprenden otras variantes que podrían ser estas manifestaciones, ¿cierto?, de las que hablamos. Y en ese caso, bueno, yo personalmente pregunté, porque yo entre otras cosas tomé voto de refugio en el budismo tibetano como práctica. No es que ahora, mira, no soy, en ningún caso soy agnóstica, todo lo contrario, soy una persona muy creyente, pero siento que el budismo ha complementado muy bien el tema de la espiritualidad. Y tuve la fortuna de tener un maestro que venía directamente del Tíbet, incluso históricamente relacionado al Tíbet, digamos, que cuando le tocó salir en ese minuto del Tíbet, y formó unos monasterios en Estados Unidos, en Brasil, y cuando estuvo en Brasil y vino acá un fin de semana, quedamos todos conectados, y pregunté en algún momento si existía el Reiki tibetano, y él me mandó a la respuesta, porque lo escribí después, que no existía el Reiki tibetano como tal, que sí existía, él no lo conocía. Estábamos hablando de una persona que en ese entonces tenía ya más de 70 años. Entonces, yo me atrevo a decir de que todas estas cosas son manifestaciones, ¿cierto?, de algunas disciplinas que se van formando, a lo mejor a partir de Reiki, pero el único del que yo les podría hablar sería el Reiki tradicional, Reiki Ryojo. Lo mismo ocurre con el yoga. Con el yoga también. El yoga también hay muchas corrientes. Hay y hoy en día corrientes, sí. Me recuerdo de que también hay un yoga tibetano que nunca había escuchado tampoco. Sí, me tocó ver alguna vez en algún momento un libro que contenía, digamos, ejercicios, incluso un arte marcial también. Perfectamente puede ser, pues, si apuntamos a lo que es el llevar a la persona a su evolución, debe haber una evolución en el cuerpo, la palabra y la mente, por así decirlo. Entonces, exacto, todas esas disciplinas son complementarias. Y no lo conozco cuál será el yoga tibetano, pero me parece que sí habría algo también. Oye, para el rejuvenecimiento, mira, ahora que me acuerdo. Sí. Entonces hay que averiguar. Hay que averiguar. Oye, Olguita, yéndonos hacia ya dejando un poquito la historia, porque de verdad es importante conocerla, pero ¿cuál es el principio, fundamento del Reiki? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, el Reiki como práctica, ¿cierto? Lo que pretende es que darnos felicidad, ¿cierto? Cuando uno es una práctica meditativa, cuando uno toma conciencia de lo que tiene que hacer para ser feliz, van quedando en el camino cosas que no te hacen tan feliz o que la verdad no te van a llevar a la felicidad, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la práctica y llevarte, digamos, en esencia a lo que tú eres o a lo que tú vas haciendo cada vez más. Ahora, en ese sentido, la práctica de Reiki no te pone esas normas, digamos. Con la práctica se va dando en esa instancia que cada vez tu actuar sea más coherente con ese ser interno que busca la felicidad y la paz, que no tiene que ver tampoco con una instancia de negación o de evasión, porque hay gente que dice, claro, ustedes están tan felices por la vida porque nunca les ha pasado nada. No es eso, todo lo contrario. Estas prácticas son para la vida diaria, ¿ya?
y precisamente la parte energética busca la armonización de la persona en todos sus planos. ¿Ya? Esto también contempla un sistema de chakras que tendremos en el cuerpo, cuyos puntos principales son 7, a lo largo de la cabeza, la garganta, el corazón, el plexo solar, el chakra sexual y el chakra básico. Y esto es que si funcionan en armonía desde el básico a la coronilla, nos vamos a ir cada vez más centrando y cada vez más teniendo armonía en nuestra vida y también interiormente, ¿ya? A nivel de salud, por supuesto que nos vemos beneficiados también con su práctica. ¿Qué requisitos necesita una persona que quiera iniciarse en Reiki? Las ganas nomás. Nada más que tener interés, no hay que tener dones especiales, aquí somos todos humanos. ¿Alguna edad mínima? Tampoco. Es esencial sí que entienda, por ejemplo, claro que pueda escuchar, ¿cierto? De lo que se trata el sistema, pero todo el mundo lo puede ocupar y lo puede ¿Un ciego recibir. podría hacerlo? Sí, de hecho tuve un alumno no vidente, una bella experiencia hace muchos años atrás, que él lograba esa percepción y después me hizo Reiki a mí y todo. Sí, tuve uno. Sí, me imagino. Un saludo a Juan Pablo. Sí, bien especial. Y se conectan inmediatamente. Oye, el Reiki, Olguita, es en definitiva, una forma de sanar a la persona. Es una forma de sanar a la persona, exacto. De sanar, de buscar la sanación física, emocional. Exactamente, emocional también, y espiritual, mental. Mental porque te da mucha tranquilidad, ¿ya? Por eso que el Reiki puede acompañar tratamientos alópatas. Ya no siempre a lo mejor vamos a estar sanos, podemos que se manifieste alguna enfermedad con el tiempo, la vida, pero lo bueno de eso es que esto es complementario. Ya en ese sentido, si tienes algo, tú puedes seguir los tratamientos y además darte Reiki, como también otras terapias alternativas, en pos de estar tranquilo, porque lo que más estresa a una persona enferma es el temor y la incertidumbre, porque no es cosa que uno le digan, mire, usted tiene tal cosa, y la dejemos ahí, venga a la hora un mes más, y mientras tanto la incertidumbre mata a esa persona. Entonces, es muy importante, digamos, beneficiarse de todo este tipo de cosas. Esta sanación ¿qué instrumentos se ocupan para esta sanación? Hay un instrumento, Un instrumento, claro, más que nada las manos. Exacto, nuestras pero no hay manos. contacto. Puede haber un contacto, pero es muy suave, es una imposición de manos. Lo que pasa es que todos tenemos Reiki, ¿ya? Pero lo intensificamos o le damos fuerza a través de una iniciación con alguien que es maestro. Bueno, yo soy maestra de Reiki, yo doy iniciaciones y esta técnica, hay un protocolo para que la persona reciba la iniciación y se va con ella, digamos, activa. El Reiki no se vence. No tiene características de que te vaya a hacer mal si no lo practicas, todo lo contrario, siempre está ahí, incluso cuando hay personas que de repente han dejado de practicar, lo retoman y sigue activo. Tengo entendido, Olguita, que una persona que se inicia en Reiki, previamente debe hacerse ella misma un tratamiento. Claro, hay un 21 días donde la persona tiene que darse el Reiki o potenciarlo, ¿cierto? Con un auto Reiki como práctica para que de alguna manera también este hábito y la energía se vayan armonizando también, en principio. ¿Ya? Son 21 días muy importantes en los cuales nos damos Reiki a nosotros mismos para que después, si quieres, a partir del primer nivel, por lo menos es como a mí me enseñaron, porque hay escuelas que dicen que solo del segundo de nivel podrías darle Reiki a otros, pero igualmente le puedes dar Reiki, por ejemplo, a tu familia. Si en cada familia hubiese alguien que practicara, sería fantástico, porque en realidad la gente se beneficia mucho de eso. Oye, Olguita, uno sana a través de las manos con el Reiki. Y esa es pasan las manos por estas 7 chakras que tú nos decías. Exactamente, claro. Son 7 chakras y que son como los conectores energéticos que tenemos. Claro, son puntos energéticos, ¿cierto? Como mencionaba, ubicados, por ejemplo, la cabeza, la garganta, el corazón. Entonces, el chakra, que es un vórtice, una energía, o sea, un punto de energía, que está relacionado con esa parte del cuerpo, también tiene funciones psicológicas, ¿ya? Asociadas.
Entonces, por eso viene el equilibrio. Por ejemplo, en el chakra básico, que está conectado más o menos cerca del perineo, por darle mencionar un lugar, digamos, se relaciona mucho con nuestra confianza básica. Ya eso es el sentido de pertenencia, claro, el sentido de pertenencia, el enraizamiento, esta seguridad interna que te da el despertar cada día y no estar con un ataque de pánico, por ejemplo. La gente que tiene ataques de pánico tiene algún problema en este chakra, generalmente un poquito bloqueado. ¿Ya? Entonces, después viene el chakra sexual, que no solamente tiene que ver con la función sexual, sino también con toda la expresión de la creatividad de lo que nosotros hacemos. ¿Ah? Cómo creamos en el mundo. El plexo solar, que tiene que ver con todo lo que nosotros nos rodea, la conexión emocional, los estímulos emocionales del mundo, los recibimos ahí. En el corazón, ¿cierto? Está la función, el chakra del corazón, ¿cierto? Bueno, está obviamente ahí el corazón. Y lo que es el afecto desde el amor de la madre al hijo, a la pareja, a los amigos, fraternal, a una comunidad, a un país y finalmente al mundo, ¿no? A todo lo que nos rodea. En la garganta está la comunicación, la forma de comunicarnos, cómo nos expresamos. Cuando hay nódulos ahí, generalmente, o la gente cuando se resfría mucho constantemente, es porque hay cosas ahí pendientes que de repente no libera. Entonces esos contenidos se manifiestan a nivel de la garganta. O la gente que sufre afonía. Afonía, claro. Hay un tema ahí que... Los que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo. Claro, exacto. A veces son cosas que también viene por la línea familiar, pero hay ahí un tema, ¿cierto? De a lo mejor no decir cosas o las típicas situaciones o dinámicas donde uno dice, no voy a decir nada para no generar un problema, y la gente se va guardando cosas que la verdad no contribuyen a nada, ¿no? Entonces, a nivel de la frente tenemos el tercer ojo, que se llama la frente, y con ese nosotros, en este chakra, nosotros podemos establecer metas en el mundo, digamos. No es que seamos clarividentes solamente, o la gente piense que va solamente a tenerlo, digamos, en esa función, o que se despierta en esa función, sino que sirve para nuestras metas, nuestra realidad, establecer temas y todo, porque si bien podemos ser felices, eso no significa que no tengamos metas o cosas que queramos cumplir. ¿Ya? Y después está el chakra de la coronilla, con el cual nosotros despertamos a la vida espiritual. Y por supuesto que aquí vienen estas preguntas de quién soy, a dónde voy, y la sensación por de eso que... ¿será, Olguita, que a los santos católicos lo dibujan con una aureola por este chakra? Claro, ahí hay una relación que tiene que ver con toda esa presión artística, incluso desde el medieval, pero bizantino y en adelante, que viene como concepto y consenso el aureola, digamos, esa, pero está como un cono acá, ¿no? Hacia arriba. Y cuando están estas preguntas, ¿no? Generalmente cada 10 años nosotros como seres humanos tenemos unas preguntas internas. La primera a los 28 años, ahí empieza uno con esos cuestionamientos más espirituales. Ese chakra ya empieza a despertar. Ahí te das cuenta que la vida no es solo comer, trabajar y dormir. Entonces ahí ya viene ese cuestionamiento, pero una vez que nosotros ya hemos solucionado, realizado todas las otras tareas de los chakras que estaban más abajo. Y por eso funciona como engranaje. Respecto, Olguita, de un tratamiento, ¿es estándar? Me refiero, si llega una persona y te dice, ¿sabes qué? A mí me duele acá nomás, o yo tengo este problema psicológico. Ya. O tú lo revisas completo, le haces un chequeo hay a todos los cuerpos. Claro, hay una revisión, hay unas técnicas ahí, la más sencilla que se llama Biosen, que es hacer como un escáner con las manos sobre la persona, y eso lo aprenden todos, no es producto de un don especial. En los cursos igual se aprende, y hay una vibración, ¿cierto?, que se siente distinta en una parte del cuerpo, y ahí podríamos quedarnos más tiempo. Ahora, o cambio de temperatura. Cambio de temperatura también, a veces sienten unos pinchacitos, como unos hormigueos en la mano, en la palma de las manos. Y por supuesto, bueno, siempre, si la persona no puede también descartar la medicina tradicional, pues es necesario que si está con un tratamiento alópata, además se acompaña con Reiki, se apoyan, digamos, las dos cosas, ¿ya? Pero las sensaciones igual para no caer, digamos, en esa expectativa, porque hay gente que tiene expectativas de suplir, digamos, algunas cosas, y la verdad es que no se puede.
Olguita, ¿de dónde viene esta energía sanadora? Porque el Ujú. terapeuta es el que es como el Canaliza. canaliza. Claro. Pero ¿de dónde viene finalmente? Esta esto? energía viene del universo. Ya. Se dice que viene una energía universal, que es una energía de vida, y que por lo tanto nosotros para sanarnos nos sintonizamos con esta energía. Desde el punto de vista de estas disciplinas, digamos, nosotros cuando nos enfermamos es porque disminuyó esta energía vital en nosotros y de alguna manera nos hemos desintonizado de ella. Entonces por eso nos enfermamos. En la medida que estamos en armonía con el universo, estamos más en armonía con nosotros mismos y así también estamos más sanos. Claro. ¿Mm? Y obviamente ahí en ese momento cuando el terapeuta trabaja con nosotros, trabaja en nuestra energía, él interviene y esta energía, él es el canal. El canal y depende mucho de la persona que la recibe. Entonces, porque esto no fluye si estoy poniendo yo una intención, ¿cierto? No fluye en ese sentido, ¿ya? El ideal, según mi experiencia, es estar en una posición de terapia, de acompañar a esa persona en esa situación que le duele, ¿cierto? Que es dolorosa, que no es grata y que ella se beneficie de esto porque es como que lo toma, es como abrir y cerrar una llave de agua. Ella toma a través de nosotros, ¿ya? Entonces solo hacemos de canal, ¿ya? Y en esa intención amorosa es que la persona también es contenida, ¿ya? Y también se produce esa alquimia maravillosa, ¿cierto? En que la persona se siente que la estás cuidando de alguna manera. Que no en está esta sola, terapia, Olguita, ¿el paciente debe estar pasivo o requiere alguna acción de parte de él? No, solamente relajarse. Generalmente uno pone una música, una aromaterapia, ¿cierto? Para que los sentidos vayan hacia ese espacio y escuche la música, se relaje. Generalmente uno tiene una música relajante y él, si quiere, puede visualizar algún estado ideal en el cual él quiere terminar, ¿cierto? Después de un tratamiento, para estar más tranquilo, más sano y así, digamos, bueno, ir cada vez mejor y sintiéndose como con más positivismo, ¿eh? Porque a lo mejor yo he tenido personas también a las que he acompañado y que han fallecido, sí, es verdad, no todos de repente no se producen las sanaciones, pero sí se produce un espacio en que a lo mejor la persona se puede expresar, puede, no sé, a lo mejor necesita pedir perdón, necesita ser perdonado, necesita despedirse, una serie de cosas, de situaciones bien puntuales, ¿cierto? Que también se dan en ese espacio y en armonía, porque eso es lo que busca Reiki, la felicidad. ¿Hay y la liberación armonía. de emociones en ese momento? Hay liberaciones, claro, y se va produciendo constantemente con las sesiones también. ¿Ah? ¿Cada sesión dura cuánto? En mínimo 45 minutos, pero generalmente yo 1 hora. Ya. 1 hora de Reiki. ¿Y las sesiones son hasta cuántas sesiones más o menos? Mire, ¿Infinitas? generalmente he visto en mi experiencia que por cosas muy puntuales, por ejemplo, pérdida de ser querido, separación, se pueden hacer 4 sesiones seguidas. Ah, 4 sesiones seguidas, una vez a la semana por ejemplo, o al día. Una en días consecutivos. Ah, ya. ¿Ya? Yo personalmente llegué a Reiki, porque yo trabajaba en otras cosas, en ventas, además bien estresada muchos años, y empecé a tomar sesiones 1 vez a la semana y las tomé bastante tiempo, incluso como 1 año estuve tomando. Después pedí que me enseñaran, no pensé nunca que lo iba a desarrollar y noté la diferencia, o sea, en realidad que estás no hay mucho menos ansiedad, después desaparece. Entonces la gente puede tomar, como te digo, esas 4 sesiones seguidas en casos puntuales, o 1 vez a la semana, 1 vez al mes, cada 15 días, ya todo dependiendo de cómo se siente. Yo he tenido personas que han estado con psiquiatra y además psicólogo, y el Reiki las ha acompañado muy positivamente. Yo he visto en ferias de terapia alternativa, de feria esotérica, que de repente imparten Reiki Express, que dura poquito, unos 15 minutos, y Ya. una persona tras otra durante varias horas. Uh-huh. ¿Es eso posible? ¿No se cansa el terapeuta? ¿La calidad de la energía es la misma del primero al último El paciente?
Sí, porque en realidad no es nuestra energía, sino es más bien una energía que se canaliza y la toma el que la recibe a través de uno. Por lo tanto, cada persona va a recibir de acuerdo a su problemática, a lo mejor a su situación puntual o a la expectativa que ella tiene. Si está bien hecho, no deberíamos cansarnos. Obviamente, como seres humanos tenemos un tope, ¿ah? El ideal es que la persona descanse. Ahora, siempre hay una mayor resistencia a mayores horas siempre que la persona que dé el Reiki tenga algún deporte, alguna práctica, no sé, pues puede ser natación, yoga, caminata, ¿ya? Porque eso favorece la canalización, favorece mucho más canalizar Reiki. Y es posible porque hay una forma también en 15 minutos, por ejemplo, Express, hay una forma para practicarlo, por ejemplo, en una silla, ¿ya? Y en ese sentido, ahí yo siento que Reiki podría ser una muy buena herramienta como para al interior de los ambientes laborales. Es una realidad que hoy día los ambientes laborales no están de lo mejor. Claro. No siempre son de lo mejor. No siempre. Hay espacios donde son muy competitivos. ¿Ah? Entonces se tiende a mirar al otro como un rival, como un contrincante, y no es así. ¿Ah? A lo mejor esta práctica podría generar un espíritu de grupo, un espíritu de equipo entre las personas, porque es cuando nos damos Reiki unos a otros de manera abierta, desinteresada, digamos, y no tampoco representa ese espacio donde a lo mejor el que da Reiki es especial y el otro no, porque eso no existe en el Reiki. ¿Ya? Se da mucho, como dices tú, Olguita, los talleres de autocuidado. Autocuidado, porque exacto. hoy día la competencia, como dices tú, y los niveles como está la humanidad un poquito también la necesita. Un poquitito. Sí, estamos compitiendo constantemente, Problemas, entonces necesitamos estos espacios de autocuidado. De autocuidado, claro. Y Sí, además sí. de repente también puede gatillar, a lo mejor alguien necesita una terapia, porque las terapias también son instancias donde las personas pueden crecer internamente, y es muy necesario porque de repente uno ve que hay gente que está años con un duelo pendiente, años sin explorar sus potencialidades, años con una visión equivocada, a lo mejor sintiendo, vamos a decir, la típica chaqueteo, ¿no? La envidia, que es como un tema, que en realidad eso lo único que muestra es que tú estás desconociendo todos tus potenciales. Entonces, yo creo que esos momentos de una apertura mucho más grande en relación a vernos a nosotros mismos, en crecer y formar equipos. ¿Ah? Claro, y crecer desde otros aspectos. Desde otros aspectos, sí, claro. de otras áreas. Porque la verdad que las empresas igual hoy en día, muchas de ellas creen que ayudar, aportar hacia a sus trabajadores, hacerle una fiestecita, Exacto. Sí. La hacerle verdad, cosas no. así, La fiesta fin de año. como la La fiesta de fiestecita fin de año, y exacto. hacerles alguna premiación eligiendo al primer, segundo y tercer buen compañero, que no sé quién los O el elige, amigo secreto. el amigo secreto. Claro, Pero, que uno dice ¿por qué? gracias por la intención, Sí, ¿por qué pero no hay una mejor cosa más hacer? profunda. Exacto. Entonces el ser Lo humano, otro es maquillar la realidad, ¿no? claro, y sí, Claro. como dice Olguita, nosotros hiciéramos este autocuidado, los empresarios lo hicieran más recurrente, se dedicaran a buscar esta solución. El Quizás, bienestar. sí, el bienestar. Sí. Las empresas funcionarían mucho más. Mucho mejor, porque ¿Tú si que no- trabajaste en banco, creo? yo he trabajado en varias empresas, En financieras, en ¿o no? cosas financieras, en ventas, Ahí es terrible el ambiente. terrible por la competencia en que se da, Sí. y sabes que es algo que uno ve a todo nivel, no solamente a un nivel medio, alto. Esto trasciende todos los niveles, pero de una manera que a veces la pregunta clave es no, y esto desde los más titulados hasta los menos titulados y hasta los sin título, quedan todos ante la pregunta, quedan todos para adentro. ¿Usted realmente es feliz? Entonces, conteste con sinceridad, ¿eres feliz? ¿Ah? Y resulta que no. Y resulta que uno ve, no sé, pues, realidades en que la gente llora por los rincones, y la verdad es que a lo mejor debiera haber una
Claro, porque tomar lo que, conciencia, claro, ¿no? vemos Tomar actualmente conciencia. que personas jóvenes, Gente 40, joven, 50 años, con sí. úlcera, con ataque al corazón, porque sus actividades de vida son estresantes. Exactamente. y Están hay- privilegiando de repente la parte monetaria, pero La parte dejando de monetaria. lado su familia y su desarrollo personal. Claro. Exacto, yo creo que no es válido, digamos, no es malo, es súper válido querer aspirar, ¿cierto? A conocer más cosas, a tener una vida más cómoda, pero si eso implica el costo emocional de tu familia y el propio, considero que no vale la pena. Claro, No, de porque todas no- maneras. Y no. más encima llegar a un lugar de trabajo con toda esa carga que tú Con toda tienes esa carga y tal. tienes que trabajar más encima con otras personas que llevan Ambientes su tóxicos. propia Exactamente, carga. su Sí, propia claro. carga energética y que lamentablemente por A, B o C no se detienen a verla o no te han tenido la oportunidad, o en fin, siempre han habido situaciones, ¿ah? Pero es lamentable porque uno observa, ¿no? Y yo que he trabajado en muchas empresas, veo eso, como que hay personas que pasan años y no resuelven los temas, nunca tocaron en lo que era, digamos, un poco interiormente, hacer una visión, porque es válido querer ser feliz. Entonces, a través de estas prácticas y de todas estas disciplinas que podemos llevar a cabo, nosotros tenemos esa instancia de crecer. Exactamente. Olguita, cuando un reikista va a iniciar un tratamiento, ¿se protege antes, se Eso limpia mismo iba a después del preguntar. tratamiento? ¿Qué Sí. pasa con la energía Con la energía, contaminante del paciente? Si es que existen. No, sí existe, claro. Hay ejercicios puntuales para cortar la energía con el paciente, que se repiten cada cierto tiempo, y por supuesto que la persona que practica también tiene una vida, digamos, en ese sentido saludable, que es armónica con esto que también practica, ¿ya? Pero hay ejercicios efectivamente bien efectivos para cortar el flujo de energía con el paciente. ¿Por eso será que algunos reikistas se enferman continuamente? ¿No saben protegerse? ¿No saben limpiarse? Yo diría que a veces uno se descuida, debería hacerse Reiki siempre, auto-Reiki, y a veces la persona que da el Reiki no se lo hace. Entonces ahí está dejando un poquito un espacio vulnerable. Porque en estricto rigor no debiera. Y lo otro, ir a sesiones de Reiki, que otros reikistas te hagan Reiki. Como el tema de los psiquiatras. Claro, los por psicólogos. supuesto, Los los psicólogos, psicólogos. sí. O sea, Que para tienen ser que- un buen terapeuta, uno debiera Terapeuta, también, claro. Sí. Claro, porque si no, es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Estoy dejando de ver un montón de falencias que pueden ocurrir y que no es posible verlas si no hay un otro delante mío. ¿El Reiki, Olguita, se aplica a personas individuales o puede usarse para grupos o para lugares o para la prosperidad? Sí, se puede usar en grupos. De hecho, hay ejercicios de círculos de luz muy bonitos, de Reiki grupal, y también para limpiar casas, espacios. Un reikista puede limpiar el espacio donde él habitúa estar, o el lugar donde va a hacer las prácticas o va a dar una terapia o curso con Reiki. Hay un protocolo también. Todo eso se va enseñando en la medida de las personas, digamos, van requiriendo y en la medida que se avanza. Ahora, por ejemplo, en Reiki hay que verlo como un proceso, ¿ya? Se tiende a pensar que es como una carrera, que una vez que te enseñaré el 1 tienes que llegar al tercero. No necesariamente, ¿ya? Cuando uno llega a Reiki es como traspasar un umbral donde todo lo que nos rodea es energía y nosotros mismos somos energía. Pero cada parte tiene su método y su responsabilidad. Cuando llegamos al segundo nivel, por ejemplo, hay una limpieza más profunda que tiene que ver con las emociones, y después en los otros niveles uno puede enseñar, ¿ya? Pero es, como digo, unos procesos, no es... hay que vivir las etapas. Esto es más, no es una carrera, y hay gente que piensa que tiene que hacer los 3 juntos y no es así. O rápidamente. O rápido, y Claro. no, hay gente, que tengo entendido en Japón, bueno, yo no he ido a Japón, pero tengo entendido que hay gente que se dedica a esto, que pueden haber años en que estás con un nivel 1 o 2, no necesariamente tienes que subir, digamos. Todo depende de lo que a ti te nace. Claro. En esto. Olguita, ¿en Reiki se usan símbolos? Se usan símbolos, hay símbolos de Reiki, yo uso 4, los he ocupado 20 años los 4, que son los tradicionales. Hay muchos más que se ven también en internet. Antes incluso los libros se hablaba de símbolo 1, 2, 3, y hoy día se pueden mencionar como Chokurei, Seiheki, Ya no es tan secreto. Ya no es tan secreto, afortunadamente, porque así Incluso todos pueden hay verlo. medallitas que Hay las medallitas, sí. que tú ocupas
Si una persona pone esas imágenes o esos símbolos en su casa, ¿le sirven de algo? Sí, Aunque no por sepa supuesto. Reiki. Aunque no sepa Reiki, igual las puede colocar como una referencia, como una ayuda a memoria, ¿cierto? Pero para activarla tendría que tener Reiki. ¿Ya? Como todas las cosas, ahora no basta solamente con la iniciación, sino que también es muy importante la práctica, porque sin la práctica no pasa nada, digamos. Tengo entendido que aparte del símbolo físico, gráfico, se puede hacer el símbolo moviendo la lengua. Sí, hay unas técnicas así al interior de la lengua, ¿cierto? Podríamos hacerlas también. Hay libros que describen eso. Ahora, mentalmente también se puede también, hacer, sí. y con la mano. También se puede hacer con la mano. ¿Cuál es tu experiencia, Olguita, con esto, con esta terapia? Porque te ha pasado algo extraño que tú nos pudieras contar, algo como para... Algo como sobrenatural. Sobrenatural, que te haya dicho, oh, esto esto es el Reiki. Sí. Bueno, sí, podría decir, de repente pueden haber en la vida ciertas situaciones, ¿cierto? Que pudiendo ser muy dramáticas, y da una cosa puntual, ¿cierto? Aunque te da pena, ¿cierto? Y puedas llorar, lo bueno es que te conservas entera, no te desespera, que podría ser, ¿no? Una situación puntualmente que pudiera ser penosa o algo. Otras cosas es como una sensación de ser guiado, siempre en medida de protección. Por ejemplo, no sé, pues pararse en un asiento, en que hay gente que le ocurre sin tener Reiki, pararse en un asiento X y resulta que ahí algo se cae, y justo uno se paró y no le pasó nada, digamos. O sentir algo que viene detrás, ¿cierto? Y puede ser un auto que desvía su camino y justo uno pasó. Afortunadamente se dio cuenta y caminó y segundos después la cosa pasa por el lado de uno, digamos. Eso también. Sí. ¿Puedo contar una experiencia? Cuente, pues. Justamente con Olguita, que fue mi maestra de Reiki, que en esa oportunidad habían varias personas jóvenes, ¿ya? Yo ya había hecho el curso de Reiki, pero me invitó a revalidar, ¿bien? Y teníamos que hacer la práctica con uno de los compañeros. En este caso me tocó un joven, ¿ya? Y él se pone de guatita, ¿ya? Y yo empiezo a pasar las manos por la columna, más o menos unos 10 centímetros, y en las primeras vértebras mis manos como que chocan con una barrera energética y suben. Yo dije, no, esto no puede ser, nunca me había pasado. Vuelvo a pasar las manos, pero pongo fuerza porque cómo se van a levantar las manos. Y de nuevo, como si hubiera un cerrito. Ya, bueno, termino, no me quedo callado. Y después me pregunta el paciente, ¿y cómo me encontró? No, perfecto, tienes muy buena salud, pero en tal vértebra tú tienes algo ahí. No es cierto adivinar, pero tú tienes algo. Y me dice, ya sé qué. Yo me hice una regresión una vez y en otra vida ahí me enterraron una espada. Y quedé con ese dolor y de repente me duele. Mira. Así que esa es la experiencia que me pasó en Reiki. Claro. Esa fue la técnica del Biozen, que es el rebote energético. El rebote energético. Entonces ahí se nota eso. Y lo bueno de esto es que nadie tiene que tener dones ni nada. Yo al principio cuando empecé no sentía nada, la práctica. ¿Es verdad, Olguita, que se calientan las manos a medida de que tú vas haciendo el Reiki? Sí, de repente, claro, por el espacio. Porque escuchaba personas me hizo Reiki y yo sentía el calor de las manos de las personas. Claro, ¿Se siente? Exactamente, se siente. Lo que pasa es que es como una situación ahí donde el Reiki quiere penetrar en el cuerpo y genera calor. Eso tiene un nombre, en este minuto no me acuerdo. Pero precisamente se produce ahí una fuerza que empieza a penetrar en el cuerpo y eso al principio genera calor. Después, en sucesivas sesiones, se siente frío. Bueno, ¿y puedo contar otro caso? Cuente. Ya. Le hice una sesión de Reiki a una señora a distancia de otro país. Y esa señora tenía que levantarse temprano al día siguiente. No pudo levantarse en la mañana, quedó durmiendo. ¿Normal que pase eso, la somnolencia? Sí, es normal. Es que probablemente ella estaba muy cansada. A lo mejor
Precisamente con esto, bueno, el cuerpo busca su equilibrio y su armonía, entonces necesitaba descansar. Otra cosa que se produce también es que no te quedan cosas pendientes, uno tiende a manifestar lo que le pasa con el Reiki, con la práctica de Reiki, por eso que es bueno también poder fomentar una comunicación asertiva, porque en algún minuto si hay cosas o conflictos que a uno no le parecen, ¿cierto?, lo va a decir, pero siempre de una manera asertiva. La gente se desahoga en estas sesiones, se pone a llorar, sí, o habla más de lo común. No hablan tanto, pero de repente pueden llorar, se acuerdan de algo, ¿cierto? Pueden toser mucho también. Olguita, ¿qué es bueno? Cuando tú vas a consultarte de Reiki, decirle al reikista a lo que tú vas, tú le preguntas, o mejor tú trabajas por sí sola y te vas dando cuenta sola. Pasa de las dos maneras. A veces la gente va y te manifiesta, mira, vengo por esto, ya tengo un dolor lumbar, o hace tiempo que tengo mucha tensión en el cuello y todo, y ahí aparecen contenidos, digamos. Pero también puede ser que uno después de la sesión aparezcan situaciones como las que mencionó Yamal, ¿cierto? Que ahí hay variantes de energía en el cuerpo, se ven unas vibraciones un poco distintas y son producto de algo ahí. Nos vamos a ir a una pausa, ya estamos a la mitad del tiempo, así que volvemos luego con Olguita y con el Reiki, porque estaba muy emocionante esta terapia, que de verdad que es bien conocida. Yo creo que una de las terapias que entró a Chile fuerte. Y ojalá se expanda mucho más. Sí. Pero no todo el mundo la conoce, no todo el mundo entiende bien de ella, y también para que después nos des tu mensaje, a dónde lo puedes, la gente, terapias, claro, todo eso lo quiere saber la gente y se le puede dar ahí su mención. ¿Ya? Perfecto, así que gracias. volvemos, nos vamos a una música y parece que hay un llamado, ¿o no? Hay un llamado ahí en nuestro, ¿no? Ok. Bueno, entonces volvemos pronto. Así es. Muy bien.